començarem pel tema de les modificacions en els procediments d'inspecció i recaptació. Respecte a aquesta matèria, respecte als principals canvis introduïts en la reforma de la Llei General Tributària en els procediments d'inspecció i recaptació, doncs cal esmentar la nova regulació del termini de durada de les actuacions i els procediments d'inspecció, les reformes en el mètode d'estimació indirecta, l'ajornament i fraccionament del pagament, les garanties del deute tributari, el procediment de constrenyiment i el procediment portat a terme davant dels responsables, així com la nova normativa sobre la recuperació d'ajudes d'estat que afectin a l'àmbit tributari. En relació amb el termini del procediment inspector, com saben, es modifica el termini de durada de les actuacions inspectores de 12 a 18 mesos i de 24 a 27 mesos en el cas de l'ampliació del mateix. A més, es configura un sistema objectiu de les circumstàncies que poden provocar aquesta ampliació del termini i recordaran que l'anterior normativa permetia ampliar el termini quan tenien lloc circumstàncies d'especial complexitat, que és una noció que generava una certa inseguretat jurídica en relació amb la seva concreció en els casos concrets. S'elimina també el concepte de dilacions no imputables a l'administració i d'interrupcions justificades, encara que es substitueixen per supòsits de suspensió de les actuacions i es suprimeix la interrupció injustificada durant més de 6 mesos. Una altra de les modificacions rellevants que ha introduït la reforma és en relació amb l'aplicació del mètode d'estimació indirecta, en el que s'ha reforçat la seva possibilitat d'aplicació i s'ha concretat amb més detall la forma en què s'haurà de practicar. D'altra banda, per tal de garantir el cobrament de la liquidació administrativa per delicte fiscal, s'ha creat un nou supòsit de responsabilitat tributària de caràcter solidari. Aquestes serien potser algunes de les mesures, de les novetats que es poden destacar entre moltes d'altres. Totes aquestes qüestions i algunes més en relació amb les modificacions en els procediments d'inspecció i de recaptació ens parlarà el nostre ponent, que és en Bernat Descarrega Román. És llicenciat en Dret per ESADE, Universitat Ramon Llull. Des de l'any 2008 és funcionari del Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat i actualment és cap d'equip regional d'inspecció a Barcelona de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. A més, des de fa temps, és professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Doncs bé, moltes gràcies i quan vulguis. Hola, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a la universitat i en concret a la Maria i al Rafael Uribe per la invitació, que per mi és un privilegi poder estar aquí. Lo voy a hacer en castellano. Me voy a centrar efectivamente en las novedades que introdujo la Ley 34/2015 en el ámbito del procedimiento de inspección y de recaudación. Ahora, veremos que no son muchas las novedades que se han introducido, pero algunas de ellas, en concreto pienso en el plazo de duración del procedimiento inspector, son muy relevantes por cuanto afectan al día a día de la interacción entre la administración tributaria y el contribuyente o el asesor fiscal.
Bueno, lo he organizado, son las principales novedades. De hecho, la primera me la voy a saltar porque no sabía si Miquel Padrós iba a hacer referencia o no al tema de las obligaciones conexas. Como ya ha hecho él referencia y no voy a aportar nada nuevo a lo que él ha dicho, pues me lo voy a saltar. Yo pretendía introducirlo un poco o vincularlo un poco en cuanto a afectar al procedimiento inspector, pero creo que no voy a aportar nada, así que esta parte me la saltaré. Hablaremos de los plazos de duración del procedimiento, que va a ser el principal aspecto que vamos a tocar en esta parte. Novedades de estimación indirecta, el tema de la recuperación de las ayudas de Estado y luego novedades de recaudación. Lo he metido todo así en un bloque porque no son muchas las novedades que se han introducido y casi todas ellas están vinculadas a la nueva tramitación de los delitos, ¿no? En concreto a la liquidación vinculada a delito, que creo que también es un aspecto que se va a tocar en la última de las ponencias, por tanto intentaré no comerme su terreno, pero bueno, en algún momento tendré que explicar un poquito con carácter general cuál es la novedad para que se entienda en lo que afecta al ámbito de recaudación, ¿de acuerdo? Nos saltamos obligaciones conexas y empezamos con el plazo de duración del procedimiento inspector. Bueno, en primer lugar, lo que teníamos, ya creo que lo sabemos todos, es que la duración del procedimiento desde que comunicábamos el inicio del procedimiento hasta que se notificaba la liquidación administrativa no podían transcurrir más de 12 meses. En algunos supuestos específicos que la norma señalaba, la Ley General Tributaria, el anterior artículo 150, hacía referencia a especial complejidad del procedimiento, en aquellos supuestos por volumen de operaciones, por dispersión geográfica y demás, este plazo podía ampliarse a 24 meses, ¿de acuerdo? Y luego teníamos la madre de todos los problemas, que era el tema de las dilaciones y las interrupciones en el procedimiento. Y luego, aparte de esto, había el plazo de duración del procedimiento de más de 12 meses, que no podía durar más de 12 meses, y luego tampoco podía estar interrumpido el procedimiento durante más de 6 meses por causas que no fueran imputables al obligado tributario. ¿Qué es lo que pretende la norma solucionar? Pretende solucionar el problema que nos encontramos, que es que desde la Administración tributaria se estaban perdiendo millones y millones de euros en temas formales y de procedimiento por el motivo de las dilaciones y de las interrupciones. Los artículos 103 y 104 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, que no se han suprimido, continúan existiendo, lo que pasa es que en el nuevo artículo 150 de la Ley General Tributaria se señala que estos artículos no serán de aplicación para el procedimiento inspector, pero sí para otros procedimientos. Preveían estas dilaciones e interrupciones que cuando el obligado tributario, por ejemplo, no se le citaba hoy 31 de octubre para que se personara ante la inspección tributaria y hoy 31 de octubre no se personaba y nos solicitaba una ampliación del plazo hasta el 15 de noviembre, pues estos 15 días suponían una dilación. Ahí no existía mayor problema porque parece evidente que durante estos 15 días la Administración tributaria no podía actuar porque el obligado o el asesor no se había personado ante la inspección. El problema que nos encontrábamos, ¿cuál era? Que muchas veces lo que había era que se solicitaba determinada documentación. Yo solicitaba que se aportara, por ejemplo, los registros, las facturas, las nóminas y la contabilidad, y el obligado aportaba pues solamente la contabilidad y las nóminas, por decir algo, y no aportaba ni libros ni las facturas. ¿Qué pasaba en estos casos? Introducíamos una dilación nosotros, consideramos que se había producido una dilación en el procedimiento. Bien, el artículo 103 y 104 del Reglamento de Aplicación señala que se produce la dilación hasta la completa aportación de todos los dos documentos y por tanto nosotros entendíamos que efectivamente eso era un motivo que permitía considerar que existía una dilación en el procedimiento. ¿Qué pasa? Que los tribunales muchas veces nos los tumbaban estas dilaciones. Entonces, el tribunal defendía que, bueno, si tú le has solicitado 4 documentos y te han aportado 2, no puedes alegar que no puedes continuar el procedimiento. Tú puedes continuar el procedimiento respecto a los 2 documentos que te han aportado, puedes analizarlos, puedes comprobar, puedes tal. Por tanto, dado que pues, tendíamos a intentar apurar a máximo los plazos, porque somos latinos y porque esto va en nuestro ADN, entonces nosotros, pues claro, al final acababa resolviendo el procedimiento en 11 meses y 28 días salía la liquidación. ¿Qué pasa? Que una pequeña dilación, que luego eso
se recurría y el tribunal acababa tumbando esa dilación de 5 días, era suficiente para determinar que había prescrito el año que se estuviera comprobando, el impuesto que se estuviera comprobando. Se estaban perdiendo muchos millones de euros, ya digo, por cuestiones simplemente formales, porque es que al final muchas veces lo que se acababa recurriendo básicamente era la cuestión de forma. En cuanto al fondo, muchas veces no se recurría absolutamente nada, pero desde los asesores, pues bueno, ya se conocía que podía haber problemas por el tema de las dilaciones y se intentaba siempre esta vía. ¿Qué es lo que pretende la reforma? La reforma, lo veremos ahora, elimina las dilaciones y las interrupciones. Es verdad que amplía el plazo de duración del procedimiento. Pasamos a ver que es con carácter general de 18 meses, por tanto, aumentamos 6 meses la duración del procedimiento, pero a cambio no hay dilaciones ni interrupciones en el procedimiento. La realidad es que tampoco, no sé hasta qué punto va a suponer eso un aumento real de la duración del procedimiento, porque la realidad es que utilizábamos la inspección tributaria, las interrupciones y las dilaciones, de manera que el procedimiento se acababa dilatando mucho más de 12 meses. En la mayoría de expedientes era normal que el expediente pues, durara 15, 18, 24 meses o los que fueran. Pero nosotros siempre utilizábamos el arma esta de la dilación o de la interrupción no justificada. Se nos ha acabado nosotros el chollo y, por otro lado, se elimina esta posibilidad de controversia que existía. Actualmente, por tanto, tenemos que el plazo va a pasar a ser de 18 meses y, en algunos casos especiales, de especial complejidad, este plazo se aumentará hasta los 27 meses. Por tanto, aumentamos el plazo anterior de los 24 meses, 3 meses más. ¿Cuándo se podrá ampliar este plazo? En aquellos casos en los que la cifra anual de negocios sea superior al volumen exigido para auditar cuentas, que actualmente se fija en 5.700.000 euros. Por tanto, siempre que la cifra de negocios de la empresa a la que se está comprobando sea superior a 5.700.000 euros, el plazo de duración del procedimiento será de 27 meses. Y también en los casos de consolidación fiscal o de régimen especial de grupos de IVA. Se entiende que son casos de especial complejidad que legitiman a la Administración tributaria para ampliar este plazo de duración del procedimiento. También se señala que cuando afecte alguna de estas dos circunstancias a una determinada sociedad y se esté comprobando otras vinculadas a estas, todas tendrán la duración de 27 meses, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que se intenta es equiparar todos los plazos, dado que se está comprobando. Sería ilógico que se estuviera comprobando a una sociedad A cuya duración del procedimiento, por ser una cifra de negocios superior a 5.700.000 euros, ser la duración del procedimiento de 27 meses, sería ilógico que, estando comprobando a una vinculada, probablemente por el mismo supuesto y tal, esta segunda sociedad, la duración del procedimiento fuera solo de 18 meses, de lo que tendríamos que finalizar un procedimiento mucho antes de lo que nos exigiría la comprobación de la otra sociedad. En todo caso, las circunstancias que se aprecien durante el procedimiento pueden apreciarse circunstancias que hagan ampliar este plazo de 18 a 27 meses. A mí, claro, parece raro que pueda ser debido a que no se ha tenido conocimiento del mismo al iniciar el procedimiento. Yo pienso que está más prevista esta circunstancia en el supuesto de circunstancias en las que obligado tributario declara una cifra de negocios, por decir algo, de 5 millones de euros. En principio, por tanto, la duración del procedimiento será de 18 meses, pero durante el procedimiento se observa que su cifra de negocios real, porque en todo caso el artículo no habla de cifra de negocios declarada, habla de la cifra de negocios sea superior al volumen necesario para auditar cuentas, por tanto que la cifra de negocios real, porque ha dejado de declarar determinados ingresos, por lo que fuera, es superior a estos 5.700.000 euros. En estos casos se nos legitima a la Administración tributaria para ampliar este plazo hasta los 27 meses, ¿de acuerdo? En todo caso, si esta circunstancia se aprecia durante el procedimiento,
lo que se señala en este punto, que es que el plazo en todo caso será desde 27 meses desde el inicio, en ningún caso desde el momento en que se aprecien las circunstancias que permitan ampliarlo. Y por otro lado, deberá en todo caso comunicarse al obligado tributario al momento de comunicar el inicio del procedimiento si su procedimiento es de 18 meses o si es de 27 meses. Por tanto, el obligado tributario en todo momento tendrá conocimiento de cuál es el plazo que se le aplica a su procedimiento, a su expediente de comprobación. ¿Vale? En todo caso, también, además, el plazo es único. Por tanto, si estoy comprobando 2 años, sociedades 2013 y sociedades 2014, si únicamente respecto de sociedades 2014 se producen las circunstancias que hemos visto de ampliación del plazo, por tanto, si respecto del 2014 la cifra de negocio son 6 millones de euros, pero del 2013 son 5 millones de euros, como el procedimiento es único, el plazo también es único. Por tanto, la duración del procedimiento, de todo el procedimiento, tanto 2013 y 2014, será de 27 meses, con independencia de que respecto de uno de estos ejercicios no se cumplan los requisitos. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos, por tanto, ampliación del plazo, 18-27 meses, y por otro lado se eliminan automáticamente las dilaciones y las interrupciones en el procedimiento inspector. Y también desaparece esta interrupción injustificada durante más de 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos en sustitución de las dilaciones y las interrupciones? Tenemos 2 supuestos que pasan a denominarse suspensión y extensión. Son supuestos muy específicos y que deberán aplicarse, en principio parece que se van a aplicar en casos muy concretos y en pocas ocasiones. Por tanto, aunque ahora tengamos esta pequeña vía de escape, la realidad es que dudo que la vayamos a utilizar de manera significativa. ¿Cuáles son estos supuestos? Los supuestos de suspensión, señala el artículo 153, son casos en los cuales, digamos que la inspección tributaria pierde un poco el control sobre el expediente, ¿no? Son casos en los que se remite el expediente a una determinada comisión consultiva, como se ha mencionado anteriormente, a la CNMV sobre casos de instituciones de inversión colectiva, en casos en que se envía delito por existir denuncia ante el Ministerio Fiscal, casos en los que, por tanto, la Administración Tributaria, en este caso el equipo de inspección que esté llevando a cabo la actuación de comprobación, pierde un poco el control sobre el expediente porque se tiene que transmitir a un órgano externo que tendrá que resolver algún planteamiento que se haya realizado y, por tanto, se permite que en estos casos se suspenda el procedimiento. Que se suspenda el procedimiento implicará que la Administración Tributaria no podrá realizar ningún tipo de actuación durante este periodo. También implica, en todo caso, que las solicitudes, tanto al obligado tributario como a terceros, que se hayan realizado con anterioridad, sí que deberán ser contestadas y, por tanto, será, digamos, la única actuación que se podrá permitir a la Inspección Tributaria. Y que en todo caso se verá comunicar que se produce esa suspensión simplemente a efectos informativos. La suspensión en estos casos vendrá o se computará desde el momento en el que se produzca la causa de la suspensión, por tanto, generalmente desde que se envíe el expediente al órgano que deba analizar la cuestión comprometida, hasta que entre por registro a la Administración Tributaria el documento que justifique el cese de la causa, o bien uno de los supuestos que no he mencionado de la suspensión es la causa de fuerza mayor. No sé en qué casos puede existir una fuerza mayor que implique una suspensión de un procedimiento, pero si se considera que existe algún supuesto que escapa del posible control del expediente por parte del equipo de inspección y que exija una suspensión, bueno, podría utilizarse esta vía y, en todo caso, hasta que cese este supuesto de fuerza mayor. ¿De acuerdo? En el momento en el que se produce la finalización de esta suspensión, el procedimiento continuará por el tiempo que quede restante, desde el momento en que se interrumpió, si quedaban 8 meses de duración del procedimiento, pues dispondremos en todo caso de este periodo. Salvo en los casos en los que se haya enviado el expediente a delito y el órgano judicial nos devuelva el expediente, considerando que no se aprecian circunstancias determinantes del delito, en cuyo caso el periodo será el que quede, el restante, o como mínimo de 6 meses. ¿De acuerdo?
En cuanto al delito, es que no quiero entrar ahora, entraré luego cuando hable del procedimiento de recaudación. Simplemente quedaros con la idea que uno de los supuestos de suspensión, me he ido para la página de atrás, es en el caso es que se remita el expediente de delito sin liquidación. Veremos, aunque lo veremos en la tercera ponencia con mucho más detalle, que actualmente se crea un procedimiento para delito que son las liquidaciones vinculadas a delito, que implicará que se producirá una liquidación a pesar de que se den las circunstancias determinantes para denunciarlo ante el Ministerio Fiscal y que se produzca el inicio de un juicio por delito fiscal. Pero se producen algunas circunstancias excepcionales en las cuales se permite que el procedimiento sea el anterior que teníamos antes. Es que simplemente se envía delito y el procedimiento quedará suspendido, no se produzca liquidación y se paraliza automáticamente. Se mantiene para casos excepcionales y, por tanto, por eso aquí el artículo 150 se mantiene como un supuesto de suspensión los casos en los que se remita el expediente a delito sin existir liquidación. En todo caso, quedaros con la idea y luego entraremos con más detalle. Se permite, cuando se produzca la suspensión, que se produzca una desagregación del plazo. Por tanto, podría producirse, si se aprecian circunstancias, por ejemplo, respecto de un año, respecto de un ejercicio, 2013, remitimos el informe a delito sin que exista liquidación por determinadas circunstancias, pero respecto del 2014 no hay circunstancias, no se producen elementos subjetivos y objetivos determinantes del delito, se producirá, de hecho, una desagregación. Por tanto, respecto de 2013, creo que he dicho 2013, que se va a delito, se suspenderá el procedimiento hasta que, en su caso, el juez resuelva en un sentido o en otro, y respecto al 2014 continuará el procedimiento sin que en este caso se suspenda. ¿De acuerdo? Por tanto, continuaremos con el procedimiento de comprobación hasta la liquidación definitiva. Esto es el primero de los supuestos, que es el de suspensión. Y existe una segunda posibilidad, que es la llamada extensión. Se trata de casos única y exclusivamente que los puede solicitar el obligado tributario. Por tanto, no corresponde a la Administración considerar que se produce alguna circunstancia propia de extensión del procedimiento, sino que será el obligado tributario quien solicitará, por causas que en todo caso sí que deberán justificarse, aunque no se exige a juicio, a apreciación de la Administración tributaria si se producen o no esas circunstancias, pero el obligado tributario podrá solicitar que se extienda el procedimiento durante un máximo de 60 días, o bien en un único periodo, el obligado tributario solicita, por favor, extiéndeme las actuaciones durante 60 días, o en varios procedimientos, en varios periodos, hasta sumar durante todo el procedimiento un máximo de 60 días. ¿De acuerdo? En todo caso, esta solicitud debe ser anterior a la realización del trámite de audiencia y durante este periodo de extensión no se podrá producir ninguna actuación administrativa con el obligado tributario. Es decir, el obligado tal solicitado que con él no actúes durante 60 días como máximo, por tanto, la Administración tributaria no podrá realizar actuación alguna con el obligado tributario. Sí con terceros. En este caso sí que se permite que yo pueda continuar realizando requerimientos de información o las actuaciones que sean en todo caso pertinentes con terceros distintos del obligado tributario. ¿De acuerdo? Y otro supuesto en este caso de extensión que sí que, aunque se debe a una actuación del obligado tributario, sí que corresponde declararla o apreciarla a la Administración tributaria, son aquellos casos en los que se produzca una aportación tardía de la documentación. Si yo requiero al obligado tributario para que me aporte determinada documentación y me dice que no dispone de esa información o que no la va a aportar porque no quiere aportarla, y una vez transcurridos 9 meses, por tanto yo me tengo que buscar la vida para intentar obtener esta información, pero una vez transcurridos 9 meses me la aporta, la idea es que para no utilizar la falta de aportación de documentación como un motivo de dilación del procedimiento, dado que ya no tenemos este mecanismo de dilación y de interrupción, se permite que se extienda durante 3 meses más el plazo de duración del procedimiento inspector. ¿De acuerdo? Por tanto, es una medida para evitar la dilación intencionada del obligado tributario, del asesor, en la falta de aportación de la documentación. Esto afecta cuando el obligado me dice yo no te la voy a aportar porque no la dispongo, porque no quiero aportarla, o bien
En los casos en los que yo la requiero, me dicen, sí, te la voy a aportar, te lo requiero una segunda vez, sí, pero es que no la tengo tal, te lo requiero una tercera vez. Entonces, al tercer requerimiento, si luego no me la aporta, pero me la aporta pasados estos 9 meses, es cuando se produce la posible extensión de 3 meses. Cuando sean también posteriores, creo que pone el acta y creo que es posteriores al trámite de audiencia, y exija en todo caso completar actuaciones, esta extensión será de 6 meses. Si yo ya doy trámite de audiencia y con posterioridad al trámite de audiencia se me aporta toda la documentación que yo había requerido pero no se me ha aportado durante el procedimiento, se permite que se extienda este plazo durante 6 meses. Y también un caso específico, que sean aquellos supuestos en los cuales se aprecie que existen un supuesto de estimación indirecta. Cuando se aporten tras comunicar al obligado que se va a realizar una estimación indirecta, también se permite extender el plazo durante 6 meses más. ¿De acuerdo? Tenemos, por tanto, que lo que ha intentado la norma es evitar lo máximo posible la conflictividad que se producía con el caso de las dilaciones y las interrupciones. ¿Qué nos queda a la inspección tributaria? Claro, para nosotros, no voy a ser corporativista, pero defiendo lo mío, es que la duración del procedimiento efectivamente ahora es de 18 meses, por lo tanto es mucho tiempo, es más tiempo del que disponíamos, pero el obligado tributario tiene una pequeña arma que es la de no facilitar o facilitar la información a cuentagotas. Lo que antes podía hacer el obligado tributario, que es hoy te aporto las nóminas, de aquí un mes ya te aportaré los libros registros, de aquí 2 meses, antes nos daba igual, vamos a decirlo así, porque yo metía una dilación y hasta que no me lo aportes todo, pues no voy a entender cumplido la exigencia que te he marcado. Ahora esto para nosotros desaparece. Por tanto, que sepáis que probablemente en algún momento nos vamos a tener que poner más serios. Tenemos un mecanismo que es el de sanciones del artículo 200 por obstrucción, excusa negativa, la actuación inspectora. Bueno, pues en algún momento, si desde la inspección se observa que hay una voluntad dilatadora del plazo, una voluntad de dilatar, de posponer todo este plazo de duración, con la finalidad de impedir la actuación de comprobación, bueno, pues se podrá utilizar, digamos, esta medida un poco coercitiva de la sanción administrativa. Por lo que se refiere a las consecuencias del incumplimiento del plazo de duración de 18 a 27 meses, digamos que las consecuencias son las mismas que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? No se produce la caducidad del procedimiento, el procedimiento continuará con normalidad una vez se comunica al obligado tributario la reanudación de dicho procedimiento. En cuanto a la reanudación, ha habido siempre un poco de controversia. Si cuando yo reanudo el procedimiento dispongo únicamente de plazo hasta que me prescriba el periodo que estoy comprobando, que es lo que llaman la teoría de la moto, ¿no? O si yo dispongo de otro año, desde que yo reanudo, dispongo, bueno, anteriormente de 12 meses más, ahora pues entenderíamos de 18 meses más para realizar las actuaciones. Bueno, la jurisprudencia ha ido dando tumbos, creo que lo último es que dispongo de, bueno, con la nueva normativa no, pero con la anterior era que disponía de otro año desde que yo reanudara las actuaciones. En todo caso, el efecto principal es que las actuaciones no se entenderá que no se ha interrumpido la prescripción hasta que en todo caso se reanuden, que los ingresos que se hayan realizado se entenderán espontáneos y que no se exigirán intereses de demora hasta que finalice el procedimiento. Por tanto, las consecuencias son las mismas que teníamos hasta el momento. Y, como decíamos, desaparece este supuesto de interrupción injustificada durante más de 6 meses que teníamos hasta el momento, ¿de acuerdo? El apartado 7 del artículo 150 prevé supuestos en cuanto a la retroacción. ¿Qué sucede cuando sea una reclamación económica administrativa o una resolución judicial que haya apreciado que existen determinados defectos formales y haya ordenado retrotraer las actuaciones? También se producía anteriormente con mucha discusión cuáles eran los efectos. En todo caso, señalar que el plazo, ahora queda claro por el apartado 7 del artículo 150, será el que restara hasta la conclusión, o sea, desde que se envió, desde que finalización
desde que se envió la resolución judicial o reclamación económica administrativa hasta la conclusión del plazo, o bien durante un mínimo de 6 meses, ¿de acuerdo? Y que en todo caso se exigirán intereses de demora hasta que se dicte la nueva liquidación. Y señalar finalmente respecto a plazos del procedimiento que todo lo comentado hasta el momento afectará a todos los procedimientos que se hayan iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria, ¿de acuerdo? Por tanto, todo el procedimiento que se haya comunicado el inicio con posterioridad al 13 de octubre del 2015 le afectarán ya los plazos del 18-27 meses y en la comunicación de inicio ya deberá recibir mención expresa de cuál es el plazo en su caso que le es aplicable, ¿de acuerdo? Vale, esta es la principal modificación que se ha producido. Las siguientes son de menor calado e importancia, por tanto podremos ir, yo creo, más rápido. Estimación indirecta, básicamente lo que introduce es una medida aclaratoria, no es una novedad propiamente dicha. En los casos en los que se aplique un supuesto de estimación indirecta, por el artículo 53 de la Ley General Tributaria, porque no se dispone de la contabilidad, porque no se ha presentado declaración y demás. Ahora el artículo 158.3 de la Ley General Tributaria permite determinar qué datos o antecedentes son los que se deberán o se podrán aplicar para determinar la estimación indirecta, ¿de acuerdo? Son los que veis aquí. Signos, índices y módulos necesarios para aplicar la estimación objetiva, los datos económicos del propio obligado tributario, los estudios del sector que pueda disponer la Administración o muestras de la propia inspección tributaria sobre determinadas empresas o actividades que sean análogos a los que realiza el obligado tributario, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos o antecedentes necesarios para realizar la estimación indirecta se podrán aplicar en el ámbito de la imposición directa, IRPF e impuesto de sociedades, tanto a ventas como a compras como a rendimientos, señala el artículo 158, y en el caso del IVA, básicamente, tanto a bases y cuotas repercutidas como a las cuotas soportadas. Por tanto, en el caso de defecto de documentación o de contabilidad, la Administración tributaria podrá utilizar, como venía haciendo hasta el momento, de hecho, por lo tanto no supone ningún cambio, datos del sector, otros datos de muestras que pueda tener la inspección y demás, y aplicarlo al ejercicio del cual se carece de documentación o al obligado tributario del cual no ha presentado declaración, no se tiene documentación al respecto. ¿De acuerdo? La otra novedad importante es el tema de la recuperación de ayudas de Estado. Es una exigencia, en este caso, de la Comisión Europea introducir este nuevo procedimiento. Afectan aquellos casos en los cuales la Comisión ha decidido que un determinado beneficio fiscal es ilegal o es incompatible con la normativa europea porque afecta al derecho de la competencia o por la circunstancia que sea relevante. En todo caso, la normativa europea exige al Estado español que debe ejecutar de forma efectiva e inmediata la decisión de la Comisión declarando ilegal ese beneficio fiscal y, por tanto, para dar pie a poder realizar, en todo caso, o ejecutar estas medidas, se introduce un procedimiento específico en la Ley General Tributaria. Ejemplo de esto, no teníamos anteriormente un procedimiento, pero en el 2000, no sé si el 8 o el 9, creo que la Comisión declaró que era ilegal la amortización fiscal del Fondo de Comercio en el caso de participaciones extranjeras. Pues bien, ¿cómo se tiene que articular esta recuperación de esta ayuda del Estado que se ha considerado ilegal? La Ley General Tributaria prevé ahora dos procedimientos según si afecta o no a la regularización de una determinada situación tributaria y señalar que el procedimiento se regula en los artículos 260 a 271 de la Ley General Tributaria. Yo creo que no tiene más trascendencia, se pueden consultar. Básicamente, la iniciación del procedimiento obviamente es de oficio, no en ningún caso de instancia de parte. Se prevén las medidas propias y típicas de cualquier procedimiento con sus trámites de audiencia, la obligación de atender a la Administración, un plazo del trámite de audiencia de 10 días para formular alegaciones y finalmente que la resolución, en su caso se dicte, podrá implicar bien la liquidación correspondiente o bien, cuando se aprecien otras circunstancias,
la necesidad de iniciar un procedimiento inspector. Por lo tanto, el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado podrá finalizar con el inicio de un procedimiento inspector. Y por lo que se refiere a las novedades de recaudación, señalar que el artículo 65 prevé un nuevo supuesto de aplazamiento y fraccionamiento, perdón, un nuevo supuesto que no podrá ser objeto de aplazamiento y fraccionamiento. Si os acordáis, teníamos aquellos casos en los que la exacción se realizaba mediante efectos timbrados, casos de las retenciones, que tampoco podían ser objeto de aplazamiento y fraccionamiento. Pues bien, se introduce un nuevo supuesto que no podrá ser objeto de aplazamiento y fraccionamiento, que son las que resulten precisamente de la ejecución de estas decisiones de recuperación de ayudas de Estado que hemos mencionado. No es una novedad propia de la Ley General Tributaria, pero se entra en vigor esta medida también en octubre de 2015, por tanto la he introducido aquí porque creo que también es trascendente. Es simplemente que sepáis que el mínimo exento de garantías para el aplazamiento o el fraccionamiento, que anteriormente se fijaba en 18.000 euros, ahora se fija en 30.000 euros. Por tanto, en el caso en que la deuda sea inferior a 30.000 euros, no habrá obligación por parte del obligado de garantizar de manera pertinente el aplazamiento o fraccionamiento que se solicite. ¿De acuerdo? Otra medida en cuanto al tema de las medidas cautelares, el artículo 81.6. El artículo 81 prevé que para asegurar el cobro de la deuda podrán adoptarse medidas cautelares, no ha habido novedad. Señala que la vigencia de esta medida cautelar tendrá una duración de 6 meses, no hay novedad, pero introduce dos supuestos específicos. Bueno, básicamente es uno, pero según si se produce con posterioridad o anterioridad a la liquidación vinculada al delito, que es que en el caso que nos encontremos con una liquidación vinculada al delito, este plazo de duración de vigencia de la medida cautelar será de 24 meses y si en todo caso la medida cautelar se ha dictado con anterioridad, de no más de 18 meses. Aquí sí que ahora voy a entrar en el tema de las novedades de recaudación, que son pocas, pero todas afectan básicamente a la tramitación del delito. Hasta ahora que nos encontrábamos, sin querer, sé que se va a comentar con posteriormente el delito, pero brevemente. Hasta ahora teníamos que cuando se producía el elemento objetivo, que la deuda fuera superior a 120.000 euros, y el elemento subjetivo, que se apreciara dolo, infracción, que se apreciara dolo en la conducta dolosa del obligado. En este caso, nosotros remitíamos el expediente al Ministerio Fiscal para que realizara la denuncia pertinente. En estos casos, nosotros automáticamente se paralizaba el procedimiento, quedaba suspendido. Entonces nos encontramos con la dicotomía, con la circunstancia de que alguien que había cometido una infracción, cuya deuda regularizada era de 100.000 euros, por decir algo, se le liquidaba y automáticamente iniciábamos todo el mecanismo de recaudación de esa deuda de 100.000 euros, con los plazos pertinentes, providencias de apremio, embargos, enajenación de bienes, todo lo que fuera pertinente. Mientras que el que tenía una deuda de 200.000 euros, o nos vamos a la de 500.000 euros, nos encontramos que el procedimiento quedaba suspendido hasta que el juez, en su caso, dictara la condena en delito y, por tanto, la responsabilidad civil que se correspondería y en cuyo caso, a partir de entonces, se iniciaría todo el mecanismo pertinente para el cobro. Pero, claro, la resolución o sentencia judicial, muchas veces estábamos hablando de 5 o 10 años hasta que al obligado tributario se le exigía el cobro de esos 200.000 o 500.000 euros, cuando el que había defraudado 100.000 se le estaba exigiendo ya automáticamente el cobro. Aunque ha habido muchas críticas, y no sé si era la mejor manera o no de conseguirlo, lo que se ha hecho es vamos a intentar cobrar también aquellos supuestos en los cuales la Administración Tributaria haya denunciado, bueno, el Ministerio Fiscal en este caso, haya denunciado al obligado tributario por delito. Entonces, se envía delito y nosotros, la Administración Tributaria, va a realizar todas las actuaciones pertinentes para intentar el cobro de esa deuda que se ha enviado delito. Por tanto, el artículo 255 señala que el procedimiento penal no paraliza las actuaciones administrativas que vayan dirigidas al cobro. Lo que se realizará es una liquidación que está vinculada al delito, cuyo cobro se va
en su caso, intentar realizar. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se va a realizar? Una vez haya sido admitida la denuncia o la querella por delito fiscal, en este caso se comunicará al obligado tributario y se iniciarán los plazos del 62.2 para intentar cobrar la deuda. ¿Qué se puede oponer frente a estas actuaciones? Pues los mismos circunstancias que se podían oponer o que se pueden oponer, de hecho, para las liquidaciones que no van vinculadas a delito y que se señalan para los artículos 167.3, 173 y 172.1 en los casos de providencias de apremios, diligencias de embargo y enajenación. Por tanto, que me pongo a esta actuación recaudatoria porque la deuda se ha extinguido, porque no se me ha notificado la liquidación o no se me ha notificado la providencia de apremio. Las mismas causas serán también aplicables para las actuaciones recaudatorias que se deriven de una actuación de delito. Y en el artículo 258, finalmente, se establece también un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria. Igual que el 42.2 decía que serán responsables solidarios quienes sean causantes o colaboradores en la infracción tributaria, claro, aquí no hay infracción tributaria porque esta liquidación vinculada a delito se ha enviado a delito, por tanto no va a haber sanción administrativa. Por tanto, te dice, también serán responsables solidarios quienes sean causantes o colaboradores activos en los actos en que estén imputados o condenados. Por tanto, lo deberá decidir, en todo caso, el juez en la querella que se tenga que resolver, en el juicio que se tenga que resolver, quién es causante o colaborador activo. Si se determina que lo es, será, en todo caso, también responsabilidad solidaria. Si se anula, o sea, si se sobresee o se absuelve a este responsable, ello implicará, obviamente, la anulación de la derivación de responsabilidad pertinente. Y, en todo caso, señalar simplemente que queda suspendido el plazo de procedimiento de declaración de responsabilidad desde que se presenta la querella hasta que finalmente se impute formalmente a los actualmente encausados. Es decir, hasta que el juez determine que esta persona tiene la consideración de un imputado penal, no podrá tener la consideración de responsable solidario. Por lo tanto, se paraliza, se suspende el plazo hasta que el juez lo determine. Nada más. Bueno, que muchas gracias por vuestra atención